Y por lo tanto, ese día es un día de tentación, ¿no? Aún también para el creyente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es un día donde toda la gente accede o acude o acepta diferentes tipos de supersticiones, ¿no? Y una superstición es tener fe en objetos o en actos también, no acciones o en ritos, ¿no? A los que se les da algún poder, ¿no? La superstición es una forma de idolatría, ¿no? De acuerdo al concepto que se maneja, es realmente un tipo de idolatría en la cual se adora, se exalta a algún objeto o alguna actividad, algún rito. Vamos a leer un texto bíblico, ¿no? Que está en Deuteronomio 32. Eh, y este texto es parte, no todo el capítulo 32 es un cántico de Moisés, ¿no? Y estos versículos son parte de este cántico. Y dice en estos versículos, desde el versículo 15, dice, pero Jesurún engordó y dio coces, engordó, se llenó de grasa y abandonó al Dios que lo hizo. Menospreció a la roca de su salvación. Con dioses ajenos despertó sus celos. Con sus repugnantes hechos provocó su ira. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. Esta es una porción, como le dije, del cántico de Moisés, pero en esta parte, ¿no? Se está reprochando a Israel, ¿no? Aquí cuando se habla de roca, ¿no? Te olvidaste de la roca que te creó. Roca se refiere a Dios, ¿no? Está hablando del Dios que protege y que provee, ¿no? Y da provisión dentro de esa protección que brinda como una roca fuerte, poderosa, ¿no? Y Jerusún, cuando dice que Jerusún, esta palabra significa el justo, y a Israel está llamando así, tú eres Jerusún, tú eres el justo, ¿no? Y Dios usaba este término para hablar de Israel con orgullo, con alegría, ¿no? Era un nombre de aprecio hacia Israel, ¿no? Con el que Dios llamaba a este pueblo, por lo que estaba orgulloso de ellos, porque eran un pueblo recto, un pueblo que seguía el camino del Señor. Pero aquí lo dice en forma de reproche. Eh, Cuando dice, pero Jerusún engordó, ¿no? Y no está refiriéndose directamente al hecho de adquirir peso por comer mucho, como esta imagen que puedes ver aquí, sino que es una ilustración, se hace una referencia hacia algo más, algo que sucedía en Israel. ¿Y qué es lo que sucedía? Es que Dios les dio muchas bendiciones a Israel. Recordemos cómo es que Israel fue llevado de Egipto como esclava, ¿no? Y fue introducida a la tierra prometida donde había todo en abundancia, ¿no? Alimentos, era, salieron de no tener nada en una nación que no les pertenecía y entraron a un territorio, lo poseyeron, donde todo les pertenecía. Y allí, teniendo las bendiciones de Dios, ¿no? Abundantes bendiciones de Dios, ellos usaron mal esas bendiciones. La usaron mal y la usaron también para mal, ¿no? Y a eso se refiere cuando dice que Jerusún engordó. O sea, la nación bendecida por Dios, esas bendiciones las usaron para mal. Adorando, por ejemplo, a las criaturas antes que al Creador. Israel abandonó al Dios que le creó y rechazó a la roca de su salvación. Y esto es lo que se está declarando en este texto. Y tenemos nosotros que detenernos y decirnos, nosotros no vayamos a llegar a ser como ese Jerusún que engordó, ¿no? No vayamos, en otras palabras, a usar las bendiciones de Dios para mal, o no vayamos a usar las bendiciones de Dios de una mala forma,
Y Dios les había advertido a este pueblo de Israel aún antes, mucho tiempo antes, les había advertido acerca de esto. Pero Israel no escuchó al Señor. En Deuteronomio 6, perdón, desde el versículo 10 al 14 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y que quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus entornos. El Señor les advirtió y a pesar de la advertencia que les dio tan clara y directa, ellos cayeron. El Señor sabía del peligro en el que Israel se encontraría constantemente de ser tentada a adorar a otras cosas junto con Dios o en lugar de Dios. Esta tentación estuvo siempre latente para el pueblo de Dios. Dios conocía a este pueblo y sabía con qué, digámoslo así, con qué pie cojeaba, desde antes de ser una nación con un territorio y con bienes. Y ya en el desierto, aún antes de llegar a la tierra prometida, este pueblo de Israel lo que hicieron es adorar al becerro de oro, ¿no? Y allí pueden ver la imagen, que hace referencia a este evento. Los de Israel, antes de que salgan de Egipto, sabemos por la historia bíblica que ellos no tenían nada, no poseían nada, ¿no? Eran esclavos, ¿no? Iban a salir de allí, pues, lógicamente, sin nada, ¿no? Solamente con las ropas que tenían, y ropas muy, muy humildes, muy sencillas. Pero el Señor hizo que los egipcios les den sus tesoros. O sea, los egipcios regalaron su oro, sus joyas a los de Israel, cuando le dijeron, váyanse ustedes y tomen todos estos tesoros. Eso hizo Dios, les dio una gran bendición. O sea, no salieron sin nada, salieron con animales, salieron con joyas de Egipto. Fueron grandes bendiciones que el Señor les dio. ¿Y qué hicieron los de Israel? Los de Israel usaron estas bendiciones que les dio Dios, estos tesoros que les dio el Señor para hacer un ídolo, un animal. Y aún la figura de este animal es la figura, la referencia de un animal creado por Dios, lo cual es bueno. Pero ese oro con el que hicieron, que era bendición de Dios, esa imagen que hicieron de un animalito, lo usaron para algo malo, algo terrible, y fue adorarle y agradecerle, anunciando que fue esto lo que le sacó de Egipto. En otras palabras, esta fue la primera vez que Jesurún se engordó, usando lo bueno para lo malo. En Primera de Corintios 10, cuando Pablo escribe a esta iglesia, se puede ver el mismo problema, la misma, digamos así, debilidad, la misma tentación ahora en la iglesia. Dice en Primera de Corintios 10, 19. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Y lo primero que en el versículo 19 Pablo está haciendo recordarles con esta pregunta, es una pregunta retórica, es realmente diciéndoles, es cierto, yo insisto en esto y esta es la verdad, que las estatuas, los ídolos, ¿no? Las imágenes son nada, son solo eso, son dibujos, son estatuas y nada más, son tan iguales como cualquier cuadro, cualquier adorno de una casa, de una
en un lugar determinado, ¿no? Son objetos, solamente eso. Y no dejan de serlo. Pero hay algo más que aclarar, dice él, o podemos entender que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? El Señor en esta carta, ¿no? Inspirando al apóstol Pablo, ¿no? El problema es el acto de adoración a estos objetos o a cualquier objeto, ¿no? Y este acto de adoración realmente no está haciendo al objeto mismo en sí, sino que está haciéndose a demonios. O sea, lo que estos textos nos están mostrando es que cuando una persona empieza a adorar o a exaltar o atribuirle algún poder, algún objeto, alguna imagen, cualquiera que fuera, lo que está haciendo realmente es invocando a un demonio. Lo que está haciendo es adorando a un demonio. Lo que está haciendo es pidiendo ayuda a un demonio. En el texto se termina diciendo: yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Y eso es lo que el Señor nos dice ahora. No quiere que nosotros tengamos algo que ver con los demonios. Cuando dice algo que ver, estas palabras tienen que ver con el hecho de participar en alguna actividad, hacernos partícipes de alguna manera con esta adoración a los demonios, ¿no? Y nosotros no tenemos, Dios no quiere que nosotros tengamos algo que ver con esa adoración a los demonios de alguna manera. Ahora recordemos lo que hace poco, en Año Nuevo, lo que se usa, ¿no? Antes de ayer, lo que se ha usado. Por un lado vemos, por ejemplo, la venta de uvas, ¿no? Se abastecen los negocios de frutas con uvas y las ofrecen por bolsitas, por pocas cantidades, 12 exactamente. La ropa amarilla, roja, verde, las flores también amarillas, ¿no? Hay otras actividades también que tienen este año, como sumergirse en el mar, a hacer llover, a echarse lentejas en el cuerpo. Y este grupo que he mencionado de cosas son cosas regularmente buenas o normalmente buenas, ¿no? La uva como fruta, la ropa para vestirse, el mar para bañarse y los peces, ¿no? Y alimentarnos de ellos. Las lentejas son un alimento, pero que en esta fecha, en estos días, se usan de una manera diferente. Aparte, hay otro grupo de elementos directamente malos. Por ejemplo, una espiga, que hacen una especie de espiga con billetes en las ramas, el baño de florecimiento, la limpia de energías negativas, ¿no? Este concepto de energía que no tiene nada que ver con Dios y con Cristo, sino más bien con creencias, otras religiones y el misticismo. El ritual del cuarzo, que también tiene que ver con esto de la energía en el cuerpo y en el ambiente y todo ello, que no tiene nada que ver con Dios, que es opuesto a Dios, ¿no? O el hacerse un talismán, o prenderle un cigarro al equeco. Son actividades directamente relacionadas con la brujería, la hechicería, el chamanismo y todo ello, y que no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué hicimos nosotros ante esta realidad como cristianos? ¿O qué nos corresponde hacer, ¿no? Los próximos años nuevos, o también en actividades parecidas que durante el año se dan, o creencias en nuestro hogar que algunos de nuestros familiares o amistades podrían tener? ¿Qué hacer nosotros? O nosotros mismos. Tal vez arrastramos alguna creencia, como el de las uvas, por ejemplo. Eh, las uvas son solo frutas, pero el uso y la forma en que se comen en ese día cambia, ¿no? Son objetos sin poder, sin ninguna cualidad, ¿no? Igual que cualquier estatua o ídolo. El problema es su uso, es la adoración que se le da en determinado momento y de cierta manera, ¿no? Igual que que la idolatría, están los demonios. No, como ilustración, quiero usar esto de las flores, ¿no?
Hace años, cuando yo era joven, todavía no me casaba, vivía en la casa de mis padres. No recuerdo en qué año, en qué momento, pero empezó a crecer una planta de ruda en mi casa, en el jardín de mi casa, ¿no? En la casa de mis padres antes había un jardín mediano, regular, habían varias plantas, y apareció entre esas plantas, no sé quién la habrá puesto ahí, habrá plantado, no sé, apareció una planta de ruda, y creció, y siempre estaba verde, nunca la cuidamos, nunca, ¿no? Bueno, se regaba por todas las plantas, y estaba allí, ¿no? Y yo y mis hermanos, mis padres, todos la veíamos como una planta más, ¿no? Era una planta más para nosotros, no, no, y listo, se acabó ya el tema. Hace no mucho estaba yo con mi esposa estábamos en nuestro auto y nos detuvimos en un semáforo y aparece una señora con una rama de ruda y empieza a golpear encima del auto, ¿no? Y cuando vi lo que esta mujer hacía, sentí rechazo totalmente, ¿no? Me sentí incómodo y enojado porque esta señora empezaba a hacer ese rito que me incomodó mucho. Y le dije, le hice señas que eso no me gustó, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Ese acto me desagradó mucho. ¿Cuál es la diferencia entre tener en el jardín? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué a mí no me desagradaba la ruda que estaba en el jardín de la casa de mis padres? ¿Y por qué sí me desagradó mucho, me incomodó mucho ese, esa ruda que golpeaban al carro por el uso? Mientras que la ruda que estaba en la casa de mis padres era como una planta más. Ese era, digámoslo así, el uso. Para esta señora, la ruda era el objeto que brindaría buena suerte a las personas con quienes, o a los carros a quienes lo golpee. El uso es determinante en este caso, en estos casos es determinante, ¿no? Para que el objeto se convierta en un objeto abominable, terrible, ¿no? Eh, Podríamos caer entonces, entendiendo esto, reconociendo esto, podríamos caer y hacer que las bendiciones que Dios nos da, les demos un uso para engordar como Gersón. Depende mucho del uso que le demos. Por ejemplo, el girasol, ¿no? Podría yo tener en mi casa, en mi jardín, plantas y dentro de ellas, pues, girasol, todo el tiempo, todo el año, y ahí está la planta, ¿no? Con sus flores bonitas. Pero muy diferente va a ser si yo en Año Nuevo, el 31, voy al mercado, me compro mis girasoles y llevo a la casa eso como algo especial que me va a ayudar a prosperar o a dar buena suerte para todo el año. Eso es diferente, muy diferente. O de repente yo soy vendedor, tengo mi florería, ¿no? O como esta dama que está en la imagen que tiene su florería, ¿no? Pero, y vende una variedad de flores, de todos los colores y de todo tipo, pero justo coincidentemente, bueno, no es coincidentemente, pero justo para el 31 compra sus flores amarillas para venderlo. Deja de vender la variedad que vende o no se enfoca en seguir vendiendo aquella variedad que tiene de flores, sino que se enfoca solamente en las flores de color amarillo. De ser una vendedora, una florista, ¿no? O vendedora de flores, pasa a ser una chamán, pasa a ser una vendedora de artefactos de adivinación o de suerte. Porque no es inocente, sabe para qué se vende, sabe para qué se va a usar, sabe qué uso se le va a dar a eso. Entonces, allí está el problema, el uso que se le da a algo, ya sea vendiéndolo para obtener ganancias por eso, o ya sea llevando a la casa comprándolo para obtener también, recibir sus beneficios, entre comillas, falsos, engañosos, que detrás de eso, como vimos en el texto bíblico, está Satanás. Lo mismo con las uvas en una frutería, lo mismo con las lentejas en una tienda de abarrotes o
de comida, lo mismo que la ropa. Lo que Dios rechaza es pasar a adorar supersticiosamente las cosas creyendo que harán que me vayan bien, que me harán bien. Y lo que el texto nos enseña es claro. Yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Eso es lo que el texto bíblico nos dice. Entonces, no nos apartemos de Dios. No, en los alimentos, los adornos y la ropa, los convertimos en algo tan igual a la espiga con billetes, al baño de florecimiento, a la limpia de energía negativa, ritual de cuarzo, a hacerse un talismán, usar prender un cigarro alequeco, por el uso que se le da. Dios rechaza todas esas prácticas idolátricas a las cuales le acompañan la adivinación, la magia, la brujería, tal como nos lo muestra Deuteronomio 18, 9 al 14, donde dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer esto. Si yo agarro en el 31, compro mis 12 uvitas sin pepas para no malograr mi digestión, agarro esas 12 uvitas a las 12 de la noche, me las paso, estas uvitas se convierten y son tan iguales a ese queco que usa la gente en diferentes lugares para que les dé mejore su economía. Estas uvas que son frutas buenas, saludables, que son una bendición de Dios, creación de Dios, un buen alimento, un nutriente que dan nutrientes buenos para mi cuerpo, yo como Jesurún agarro y los convierto en algo malo en ese momento, que las paso 12 uvas por los 12 meses, etcétera. Lo bueno que Dios creó, la bendición de Dios, lo convierto en malo y me convierto en un Jesurún que estoy engordando, haciendo referencia al texto que leímos inicialmente. No hagamos esto. El creyente en Cristo rechaza esto. El Señor nos dice: no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Y nosotros le decimos: sí, Señor, nosotros no tendremos nada que ver con los demonios que están detrás de todo rito supersticioso en el año nuevo, ni ningún día de nuestras vidas. Y esa es nuestra respuesta. Otro aspecto, otra área de la que no voy a dedicar mucho tiempo, solamente algunos segundos más, es la celebración de inmoralidad. Luego de las 12 de la noche en mi casa, lo que podía escuchar eran ruidos de otras casas, de música muy alta y también de gritos, y se notaba que esos gritos eran de personas ebrias, de personas que estaban actuando y haciendo inmoralidades, ¿no? Y esta es otro de las tentaciones en las que la sociedad, nuestra comunidad se ve en ciertas fechas, sobre todo muy llamada a caer o a recurrir. Y en invitación o en respuesta a estas situaciones, Gálatas 5, 19 al 21, por ejemplo, es un texto que nos ayuda. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros los cristianos
decimos, sí, Señor, nosotros no somos practicantes de tales cosas. Nosotros no acudimos a estas cosas. Nosotros no queremos hacer estas cosas. ¿No? Y ninguna fecha, ningún momento, ningún tiempo me da permiso, me da licencia para hacer estas cosas. Más bien lo que yo quiero es adorar a mi Señor, solo a Él, solo a Cristo quiero adorar y servirle, solo vivir para Él, ¿no? Y si hay algo, si hay alguien que quiera, ¿no?, jalarme hacia eso, yo voy a desechar eso. Prefiero a mi Dios que alguna relación mala con alguna persona. Vamos a orar un momento, nuestro Señor. Dios mío, estamos en medio del mundo, pero no somos de este mundo. Y esto lo dijo nuestro Señor, tu Hijo, Jesucristo, cuando pidió por nosotros antes de ascender. Que te pidió por nosotros, que estamos en medio de este mundo, y no pidió que nos sacaras de este mundo, sino que nos guiaras y nos protejas, estando en medio de este mundo. Y tu Hijo Jesucristo también nos mandó como embajadores para anunciar acerca de Él, para hablar acerca de la salvación en Él. Y para esto, para hacer efectivo este anuncio, parte de esta labor es, Señor, mostrarnos en medio de esta sociedad como personas, hijos de Dios, que nos distinguimos por nuestra forma de vivir, que no hacemos concesión con el pecado, que no negociamos con el pecado de ninguna manera. Ayúdanos, Señor, a mostrarnos así. Sí, mostrarnos radicales en esta área. No queremos tener nada que ver con los demonios. Dios mío, ayúdanos, Señor Dios, a ser firmes en nuestras acciones. Ayúdanos, Señor Dios, a conducirnos, dando un testimonio a lo cual no demos ni siquiera apariencia de pecado. Que crean, aunque no lo hagamos, ni siquiera vamos a dejar que crean que podríamos estar pecando. Pero no por nosotros, no queremos hacerlo para quedar nosotros bien, no queremos hacerlo para que nuestra imagen sea elevada, lo queremos hacer para que tú seas glorificado. Lo queremos hacer para que con nuestras vidas podamos dar testimonio de que tú eres un Dios santo y vivo y verdadero. Queremos hacerlo porque te amamos a ti, Señor, porque queremos en nuestras vidas adorarte solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.